Amigos, ¿cómo están? Es un gusto que estén aquí con nosotros, escuchándonos en nuestro primer capítulo de podcast en marcha, obviamente de Hypercons, nuestra empresa consultora. Y vamos a tratar varios temas en los siguientes capítulos, pero este capítulo está muy interesante. Porque es para empresas familiares que tienen una gran participación en el mercado. Y bueno, yo soy Pepe Gutiérrez, me acompaña aquí Juan José Alonso. Le decimos de diferentes maneras, generalmente es Juan Alonso. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, Pepe? Me han llamado cosas peores, entonces así me quedaré con el Juanjo. Vamos con Juan o con Juanjo, definitivamente. Este tema, Juan es experto. Es el legado de duradero, perdón, legado duradero, que es principalmente cómo se administran las empresas familiares, que es muy común que haya problemas. Y la realidad es que a veces lo llamamos esto manejo de la dinámica exitosa de empresas familiares, pero traducido en español es qué es lo que funciona y qué no funciona en las empresas familiares, partiendo de que más del 95%, en este caso 97% de las empresas de la industria del autotransporte en México son familiares. ¿Y cómo definirías tú a una empresa familiar? ¿Qué es una empresa familiar? Digo, suena muy lógico, obviamente, pero a la hora de que entremos a la dinámica ya industrial, ¿cómo definirías una empresa familiar? En una empresa familiar viene siendo una empresa en donde los principales miembros, por decir, pertenecen a una misma familia. Y no quiere decir que todos sean hermanos. Pueden ser los hijos del dueño, los nietos, y entonces ya están involucrados primos, etcétera. Y la finalidad es que la empresa perdure. Entonces participan de diferentes generaciones, diferentes familias. Incluso yernos, nueras y todo, ¿no? Sí, y entre más gente y más lejos están de la primera generación, esto no se multiplica, esto se vuelve una complicación exponencial. ¿Qué tan cierto es eso, ese dicho que la tercera generación de una empresa es la que la echa a perder? Ya no me quiero poner estadístico, pero sí, o sea, es menos del 10% de las empresas sobreviven la tercera generación. Y a eso me refiero a que no es que llegan a la tercera y en la cuarta se estropean, es la tercera ya hasta ahí Ya llegó no y le ponen terminó mal. atención. Y Pero yo acaban creo que, siendo peleas grandes, ¿eh? claro, Peleas y fuertes. apenas iba a decir eso yo precisamente, porque yo creo que como a ellos no les costó a la tercera generación, pues ya nada más están flotando, como dicen los vecinos americanos, showboating nada más, de los que generó el papá o la generación anterior o la primera generación. Y si es una empresa que ha dado mucho dinero, pues están en la comodidad solamente. Ahora, claro, digo, eso es muy cierto. El talento no es lo que falta, porque a veces pensamos es que se va perdiendo el talento o la visión. No, realmente a veces se complican algunas cosas, a veces ni siquiera los que están ahí dentro de la empresa querían estar en eso. Tenemos casos en donde pues yo quería ser odontólogo, pero bueno, mi papá insistió y pues aquí andamos y dijo que la empresa la fundó el abuelo para nosotros y, en fin, entonces pues si no haces lo que quieres, este insisto, no quiere decir que sea gente mala, simplemente pues a veces no es No lo está en el que mejor lugar. así es, entonces pues eso es, a Yo he veces. visto varias flotas en las que está el doctor Pérez. Dices, doctor Pérez, si está en la flota, pues ¿para qué está aquí si se supone que está en el consultorio? Como tú dices, a lo mejor es dentista, a lo mejor es un médico general, pero le está dejando más dinero en la flota o por temas emocionales se queda en la flota porque es el papá o el abuelo el que la fundó, ¿no? Claro, mira, yo sé de un caso muy particular en donde un veterinario era el director financiero. Bueno, ahí Entonces, está. pues ya a eso. Y no digo que sea el más extraño, ese es uno que me viene a la mente en este instante, ¿verdad? Y eso Así es es. una de las causas de conflicto, ¿no? Me imagino, ocasionalmente puede ser, ¿por qué el veterinario es el director financiero, el que sabe de finanzas? Digo, hay varios puntos de conflicto en este tema de las empresas familiares. Claro, y está eso. Yo diría que otro de los principales es que tengan diferente visión. Hay un ejemplo muy claro que tengo es una empresa en donde pues estaban los hermanos, bueno, todavía están y de hecho pues es exitosa, es Que mediana. no vamos a decir nombres, ¿verdad? No, aquí no se raspan muebles. Entonces, pero algo muy peculiar ahí es que uno de ellos, para no hacer la historia larga, pues andaba planeando casarse, asumió equivocadamente que como, pues, final de cuentas, empresa familiar y lo que estoy haciendo es casarme para agrandar la familia. Entonces,
pues yo no sé por qué propiedad numérica llegó. El caso es que asumió que podía pagar los gastos de la boda e incluso la luna de miel, pues con la cuenta de la empresa. La Mira qué caja tal. chica, Pepito. Eso No, fue no, el es que... que hemos encontrado varios en donde ya son empresas de transporte que han generado mucho dinero, pero no han institucionalizado y no han entrado a un tema de gobierno corporativo y definitivamente ven dinero en la chequera y empiezan a gastar viajes, fiestas, coches, oficinas y todo sale de lo que se está facturando mensualmente, ¿no? Claro, claro, y si a eso le agregas que algunas de las empresas pues no tienen, digamos, la misma visión en cuanto a que algunos de los miembros están enfocados en el corto plazo, porque pues ya quieren quedar bien, acaban de llegar, vienen de su maestría en el extranjero, entonces desde inmediato tengo que demostrar que yo me gané mi lugar aquí. Y hay otros que pues ya se lo toman con más calma, y hay otros que andan navegando la nómina. Entonces hay de todo, como en la viña del Señor, hay de todo en las empresas. Y esos son los principales conflictos que existen en una empresa familiar. Sí, bueno, yo agregaría uno bien interesante, que viene desde antes de la empresa familiar, cuando entre los hermanos, los primos, incluso el esposo de la hermana, no te llevas con él o no te llevas con ella, entonces ya traes las broncas de la familia, te las llevas a la empresa. Lo único que haces es potenciarlas, lo único que haces, porque son broncas familiares y le metes el dinero, le metes el futuro y aparte te rasgas las vestiduras porque lo fundó el abuelo, como bien este Y mequetrefe a entra el estudiarla. sentimiento. Y todo, cualquier justificación para que las cosas, para que las cosas no funcionen. Y es como meterle el pie también a la empresa, ¿no? Sí, pero sientes que le estás defendiendo, entonces te justificas, pero definitivamente es meterle el pie a la empresa. Entonces, Es chantaje. Yo por eso es digo que yo chantaje. estoy vacunado contra el chantaje, totalmente. Pues sí, sí, yo también estoy vacunado, y también, claro, para ti, para mí es fácil decirlo porque no tenemos una flotilla familiar, que la verdad a mí sí me gustaría tenerla. Me gustaría evaluar si lo haría diferente si yo estuviera ahí, porque es muy fácil para ti y para mí decirlo desde fuera, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero bueno, en algún momento, ¿no? Ya alguna vez platicamos, digo que aquí van a decirles que a ellos no les interesa, pero alguna vez pusimos en la mesa el tener una flotilla. Sí, quizá no sea familiar, tú eres como mi hermano, eres más que mi hermano, casi, Eres más que mi pero, hermano, Juan. pero no sería familia. Entonces, No así sería es. familiar. O bueno, a lo mejor en este punto potenciaría precisamente estos conflictos, porque serían dos familias que no son relacionadas. Y a lo mejor en ese tema, cuando empieza a crecer, empiezan los conflictos, porque ahorita decías algo muy importante y muy interesante. Cuando llegan los hijos, los primos, o las parejas de los hijos, y obviamente ya vienen la tercera y la cuarta generación, si es que llega, ¿no? Entonces realmente se potencian los problemas. Es correcto, es correcto. Sí. Ahora, no todo es malo, Pepe, no todo es malo. Lo primero que yo creo que hay que entender es que son tres dimensiones. Y no quiero sonar aquí a nivel escuela, porque luego Pepe a veces me regaña, me dice, Juan, es que tú eres muy teórico. Entonces lo Eres voy a muy aterrizar, didáctico. muy didáctico. Vamos a hablar digamos, de tres dimensiones. Está la familia, que definitivamente la empresa familiar lo que busca es que le vaya bien a la familia. Claro. Por otro lado, tenemos la empresa, que a final de cuentas, pues el grupo, por lo general en las empresas, la familia no representa ni el 20-30% de los Mm. participantes, de los colaboradores. Entonces, ¿qué sucede? Pues también la empresa debe de funcionar no nada más para la familia, sino para dar empleo, para colaborar con la economía, etcétera. Y por Aunque último, además, perdón que sí, te interrumpa ahí, pues sí, obviamente, porque hay familias muy largas, ajá, no largas, discúlpame, muy grandes en número, pero a lo mejor no, ese número no es tan suficiente para cumplir todas las funciones de una empresa, entonces tienes que contratar gente externa. sí. Pepe dijo largas porque Pepe es políglota, estaba pensando large en inglés, entonces luego ya haremos nuestro podcast en otros idiomas, pero ahorita Pepe, si gusta nos Nos enfocamos mantenemos en el español, una en la disculpa. lengua de Cervantes, si me permites. Ahora, bueno, sí, efectivamente hay empresas muy grandes y eso, pues obviamente la realidad es que pues, la familia representa un 2-3%. Y viene el caso de la propiedad, que ese es es el que menos se toca, pero al final de cuentas, eh, los miembros de la familia
se sienten o son propietarios en diferentes grados, entonces también hay que cuidar eso, porque no porque seas parte de la familia, porque tengas un alto cargo en la empresa, quiere decir que tu propiedad se afecta. Incluso hay empresas, no quiere decir que estemos de acuerdo, en donde pues las hijas no participan en la empresa, pero son propietarias. De hecho, Ujú. algunas de las más grandes empresas familiares en México, aunque coticen en bolsa, los dueños son las viudas del fundador, son las propietarias, no son las directoras generales, no tienen ningún puesto directivo, jamás han trabajado en la empresa, pero son los propietarios. Entonces, esa dimensión es extremadamente importante. Y muy interesante. Y sí, y aquí nuestra industria del transporte de carga, ahora menos, obviamente, porque afortunadamente hay muchas mujeres que están participando ya en la industria y eso me parece muy bueno porque nutre de otro punto de vista y no se excluye a nadie por el tema de género, que bueno, no es nuestro tema focal ahorita, pero con esa participación que está creciendo, ya es como que le abren la puerta a las mujeres de te interesa o no te interesa, ¿no? En tiempos anteriores, yo creo que en nuestra generación, Juan, hace unos años, o en la generación de nuestros papás, ahí no había opción, o sea, si eras mujer, pues no participas en la flota, tal cual, porque pues era más Mm. machista la sociedad, pero definitivamente es como que tú no te preocupes, vas a tener tu lugar seguro aquí como propietaria en porcentaje de la industria, de la flota, perdón, pero tú no vas a operar. Y a lo mejor le daban chance al yerno que participara, o a lo mejor no. Y fíjate, ahorita que dices de dejarlo o no participar, creo que ese es uno de los temas que vale la pena eh, mencionar. No quiere decir que esté bien o esté mal, ¿eh? Simplemente debe de estar claro. Algo que es sumamente importante es que haya claridad. ¿Y a qué me refiero? A que hay empresas, yo trabajé en una de ellas, no es del autotransporte, en donde las parejas, tanto de los hombres como de las mujeres, no podían bajo ninguna circunstancia trabajar en la empresa. Y eso ya era conocido, entonces, desde varias generaciones, entonces ya sabía digamos, el chavo o la chica que se iba a casar con alguien de la familia, que no era contra ellos, simplemente sus cuñados tampoco podían entrar, los que eran familia política, entonces no era personal y era desde el principio, todos lo sabían. Oye, andas conmigo nada más para que sepas, aquí nadie trabaja en la empresa, si eres tú o con quien me case, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho porque es comunicación, hay claridad. Sí, por supuesto. Y vaya, y todo esto nos estamos dando cuenta que se origina en la planeación y en la estrategia, ¿no? Definitivamente. No es como Correcto. que se nos ocurrió ahorita y ya llevamos con la empresa durante 10 años. Digo, sucede, definitivamente, pero todo esto me parece que se tiene que tratar desde que se empieza a formar el consejo directivo y que empieza a madurar ya la flota como una empresa institucionalizada para evitar tener todos estos problemas de quién sí, quién no, o a lo mejor a partir de qué edad pueden participar los hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, con qué capacidades intelectuales también, ¿no? Hay un punto que tú comentas cuando damos cursos que tienes que tener determinados estudios para participar en la flota. Mira, eh, he visto casos en donde dicen, ¿sabes qué? Aquí para ser gerente mínimo necesitas haber estudiado maestría y así. Eh, En algunos casos es haber estudiado una licenciatura, carrera, etcétera. Ese es uno. Otro caso muy particular es cuando dicen, que este me gusta mucho, pero eso lo usan más las empresas grandes, ni siquiera las medianas, las grandes, en donde dicen, eh, los hijos, haz de cuenta que si yo estoy en tal empresa, en la flota A, bueno, mi primer empleo como hijo no va a ser en la flota A, va a ser en la flota B. Y la hija de la flota B se va a la C y así se van rotando. Y no es poner, a veces dicen, sí, para que aprendan a estropear en otro lado. No, realmente es para que aprendan a trabajar en un ambiente donde estén protegidos, porque también van protegidos, pero también, pero también no tienen autoridad, no es es el hijo del dueño, es el nieto, no, es una persona que tiene la preparación, etcétera, que va a estar trabajando y que va a ir aprendiendo, y ya que toman ciertas habilidades, ya rotan de vuelta. Ese es algo que funciona muy bien en algunas empresas.
Sí, y ahorita decías que no todo es malo, que hay algunas características exitosas, pero quería nada más terminar ese comentario que hiciste, donde en la misma dinámica empresarial ya exitosa, viene el nuevo hijo, sobrino, lo que sea, a incorporarse a la empresa y no llega de dueño ni de a trabajar director o de gerente, o sea, lo mandan en nuestro argot, lo mandan a lo mejor a no administrar el taller, pero saber cómo funciona el taller, cómo funciona compras y a darle la vuelta a varios departamentos antes de llegar a un nivel gerencial y más a uno directivo. Es correcto. Sí, a ver, lo que hace, y eso va sirviendo para varios temas, porque también puede ser, y esto me lleva mucho con el tema de la meritocracia, que es algo que quiero platicar ahorita, que es una de las características principales de las empresas exitosas. Y es que, ¿cómo te puedes dar cuenta, independientemente de que es el mayor, es el primogénito o es el último, que tiene las características para poder crecer e incluso en algún momento llegar a ser líder? Bueno, pues lo vas pasando por diferentes áreas. Entonces dices, oye, lo voy a pasar por almacén, lo voy a pasar por taller, por finanzas, y voy viendo, uno, si funciona ahí. Dos, voy viendo si tiene el carácter, el liderazgo, la paciencia para poder crecer en alguna de estas áreas. Y ya después de que esté en varias áreas, pues incluso me doy cuenta si podría llevar la empresa. Entonces, creo que Efectivamente. cumple con varias características el estar haciendo esas rotaciones. Y eso está súper interesante porque habíamos dicho también en alguna ocasión que no necesariamente el hermano mayor es el que tiene las mejores capacidades, ¿no? Y voy aquí a mencionar una película que muchos habrán visto, la del Padrino. eh, el hermano que traiciona a la familia Sony. era, no, el más Ah, grande. Este, claro, sí, sí, sí. no me acuerdo Ay, cómo se llama su personaje, ahorita me voy a acordar. Fredo. Fredo. Fredo era mayor que el padrino, ¿no? Que Que Michael, que Michael Michael Corleone. Corleone era mayor y él traicionó a la familia porque no tenía ni el carácter ni los pantalones para llevar los negocios familiares. Entonces, pues nada más apegado a la realidad. Hay situaciones que así suceden en donde el hermano tercero, el menor, etcétera, no necesariamente el mayor, es el que tiene el temple y el liderazgo para llevar los negocios. Correcto. Y la solución no es llevártelo de pesca a tu hermano. La solución es que, porque pues esa es la solución que encuentra Sí, sí, Pablo, ¿no? Que no es no es la ideal. no es la idea. Yo creo que lo ideal es que el papá, el propietario, como el que lleva la cabeza, vaya alineándolos y vaya dejando muy claro, vaya dejando muy claro qué es lo que están buscando como consejo, y quien sea el mejor en ese momento para las necesidades que tengan en ese momento es quien debe de llevarlo. No es por edad, es Claro. algo que yo creo. E incluso, ¿no? A lo mejor el hermano mayor quería tener su propio negocio por orgullo o por lo que tú quieras y no quiere estar ahí y después a lo mejor no resultó exitoso y regresa al negocio familiar y le dicen, pues sí, pero aquí ya estamos funcionando de alguna manera, entonces pues fórmate o no sé, vas a tener otra responsabilidad que no es la cabeza de la empresa, ¿no? Claro. Y eso, ¿sabes qué? También es interesante. Ahorita que estás hablando de ir y volver, está esto otro. Para ser empleado o participante ejecutivo en la empresa familiar, debe de funcionar de dos maneras. Ni debe de ser obligatorio que entres, ni debe de ser, eh, vamos, no debe de ser obligatorio que yo tenga que entrar a la empresa, pero tampoco es obligatorio que me den la posición que yo quiera. Entonces, Claro. tienes que irte ganando. Simplemente, oye, primero, quiero ser, para empezar, ¿te gusta o no? ¿Te interesa? Porque aparte, esta es una industria y a lo mejor ahí no, algunos van a quererme colgar, pero no es glamorosa. Es una, te tiene que gustar. Digo, por ejemplo, Sí, a mí me gusta, a Pepe le fascina. Pepe es súper sí. fanático. Entonces, pero no es por el glamour, no es por el glamour, pero le gusta lo que hace. Entonces, hay gente que le gusta mucho eso, pero nunca falta el que, pues, el hijo o la hija, pues, quieren ser odontólogos, abogados, peluqueros, yo qué sé. Entonces, pues, no es lo suyo y no los debes obligar. Sí puedes, Pero no ¿y qué debes. pasa? A ver, aquí te voy a poner una pregunta difícil. ¿Qué pasa? Que el papá es un tipo impositivo, autoritario, y tiene tres hijos, dos de ellos están interesados en el negocio y el tercero no. El tercero
es artista, es Sí, pintor, es artista plástico y no quiere entrar al negocio, pero el papá lo fuerza, se mete al negocio porque sí. ¿Qué, sí. qué, qué podría resultar aquí? Mira, lo que podría resultar es, bueno, de entrada estás acelerando lo que decíamos, la tercera generación y probablemente desde la generación inmediata le estropeas la empresa. Básicamente es, sí, ¿qué pasa si le metes, cómo se llama, si manejas todos tu automóvil, no nada más por un momento, sino todos los días con la llanta de refacción? Eventualmente va a Sí, acabar mal esta historia, claro. eventualmente. Entonces, eso es lo que puede pasar. No estás poniendo los mejores recursos como diría Jeffrey Liker, hay que tener a los mejores elementos en el autobús, en el asiento correcto. Entonces, si tienes un buen elemento, para empezar, le estás privando de estar en lo donde sí podría funcionar bien y le estás quitando la oportunidad a la empresa de tener a alguien que estaría con gusto y las habilidades haciendo, desempeñando la posición. Es Se oye pésimo. feo, pero así como que tener a alguien que realmente le interese. Claro, sí, es que no todos nacimos para, incluso hasta en las industrias más glamorosas, más bonitas, incluso, este, pues, no sé, Apple, Los por decir, actores, los los doctores. actores, sí, no todos los hijos de actores son actores. Incluso tengo entendido que, por ejemplo, en Microsoft, los hijos de Bill Gates eh, pues no necesariamente van a trabajar ahí y me queda claro que también en Apple también, y hay mucha gente que se moriría por estar en Apple y sin embargo los hijos no necesariamente están ahí, entonces, Bueno, ellos yo creo que ni siquiera tendrían la necesidad de trabajar. bueno, ¿quién sabe? Digo, este ya es otro tema, pero tengo entendido que Steve Jobs no les dejó mucho dinero a sus hijos como herencia. Bueno, a lo mejor para ti, para mí es un mundo, pero creo que les dejó a cada quien 10 millones de dólares, para que cada quien haga su vida. Para alguien en esos niveles, 10 millones no es para No es empezar. tanto, claro, para ese nivel de vida. Yo estaría yo sí estaría a gusto, pero definitivamente encontraría cómo acabármelo. No sé. ¿Cómo No sé. disfrutarlo? Sí, sí, en fin. Oye, ¿y cuáles son otras características exitosas de una empresa familiar? Mira, uno de ellos definitivamente que ya un poco lo comenté es tener planes y que sean formales y comunicados. Y esto pega mucho porque entre ellos va el de la sucesión, que de eso va a tratar nuestro siguiente podcast. No quiero hacer un spoiler. Ujú. Otro sería, dentro de lo mismo, que haya buena comunicación en cuanto a, por ejemplo, las reuniones. Tuvimos un caso de un cliente en donde las reuniones no las hacían formales, les decía, bueno, ¿por qué no tienen reuniones? Sí, ¿cómo no? El fin de semana, en casa de mi mamá, Así nos es cierto. juntamos, ahí en la alberca, los tres hermanos, las esposas, los hijos, y pues ahí de repente ya que terminamos de comer, pues nos metemos ahí al estudio, a la biblioteca y ahí, con un purito empezamos a platicar y demás. Y yo le decía, eso no es reunión formal. ¿Cómo no? Tratamos los principales temas. ¿Quién lleva la minuta? No, pues nadie. ¿No te interrumpen? A veces. ¿Cómo da Entran los seguimiento? niños mojados de la alberca. Claro, oye, ya se cayó no sé quién, oye, puedes traer la mamila de oye, el niño quiere que le traiga no sé qué. Entonces, eso no puede ser una reunión formal. Entonces, ese sería otro punto, Pepe. Claro. Y bueno, ahorita estamos platicando y creo que ya lo mencioné, que todo se engloba entre la planeación, la estrategia y la comunicación. Y la mayoría de las empresas con las que hemos tratado que tienen este tipo de problemas no le ponen mucha atención a este tema, como que ven el tema de la planeación y la estrategia como pues menor, ¿no? Siempre ven como que el tema del mantenimiento, la gestión de la flota, algo de recursos humanos, pero la planeación como que para ellos es obvio. Y resulta que todo se origina ahí, una mala planeación o nula, o más bien inexistente, y una estrategia inexistente, y una muy mala comunicación, que eso se ve, eso sí se ve en la empresa privada y en la familiar, generalmente hay muy mala comunicación, pues nos lleva no necesariamente al fracaso, pero sí a no ser la mejor y la más eficiente empresa. Sí, a veces las empresas funcionan como silos. Esa puede ser. Y si traes una relación familiar con conflicto, pues mal. Entonces, y una característica que sí quiero mencionar y que es sumamente importante es tener un consejo. Y un consejo les voy a decir a qué me refiero. No es de, sí, como no, somos los cuatro hermanos y hermanas y ahí estamos. No, o sea, ese es un consejo, pero no es lo mejor. Un consejo para que funcione bien debe de tener tres características. Una, que haya miembros de la familia. Dos,
que haya ejecutivos que tomen decisiones, que tengan experiencia, pero que no sean familiares, porque ellos tienen el interés de la empresa, pero pueden tomar decisión. Y por Claro. último, un consejero externo, uno o dos o los que se requieran, dependiendo del tamaño de la empresa. Consejeros externos. Y ayuda mucho también cuando vienen de otras industrias. ¿Por qué? Porque saben de liderazgo, saben de temas administrativos, financieros, Traen económicos, ojos frescos. traen ojos frescos, no traen esa ceguera de taller y la verdad es que lo pueden implementar, es replicable, es perfectamente replicable. Entonces, si tienes esas tres visiones, ayuda mucho al consejo. No digo que sea perfecto, pero definitivamente, para mí esa es la mejor mezcla. Vamos. Sí, por supuesto, y obviamente promover la comunicación en todo esto. Creo que algo que nosotros comentamos en las consultorías y cuando vamos con nuestros clientes es eso, que se digan las cosas, que tengan no un exceso de reuniones ni reuniones o juntas absurdas que pueden durar 2 horas, pero sí que se comuniquen y que se comuniquen a todos los niveles y principalmente en el nivel familiar para saber si van a comprar unidades, si las van a vender, si tienen que comprar otro patio, etcétera, etcétera, pero promover muchísimo la comunicación. Sí, y sabes qué otra cosa dentro de la comunicación, también va uno de los temas que afecta que a veces en la tercera generación eh, la empresa ya no siga, es en el pasado, yo me refiero a hace 100 años, 200, etcétera, no había mucha diferencia entre lo que le tocó vivir al abuelo, al bisabuelo o al hijo. Y ahorita, aunque suene bastante trillado, la única constante es el cambio. Entonces, ¿a qué me refiero? Claro, Porque el abuelo empezó y tenía una camioneta o tenía un tracto y pues todo era mecánico el para vehículo. empezar. Entonces, con saber algo de mecánica, pues ahí te movías. Y como no había tanta comunicación, la verdad es que no era guerra de precios, era más bien de confianza, etcétera. Y luego vienen guerras de precios. Vienen vehículos que ya, pues ya son más, ahora, más bien yo ya no, es que ya no son camiones, ya son computadoras con llantas. Entonces, es otra Efectivamente. cosa. Ya es una computadora con llantas. Entonces, pues ya tienes que estar pensando en logística, en rutas, en precios, en rastreo. Entonces, En creo que eso costos. en costos, entonces, y la verdad es que también está el tema de que a veces algo que hace que algunas empresas sean más exitosas que otras son también el tema del trato de los operadores. ¿Qué hago para retenerlos? Sí, buen punto. Y también el trato, ahorita que dices el trato de los operadores, es parte de la empresa familiar totalmente. El año pasado, o hace 2 años, no recuerdo, tuvimos un cliente que son 3 hermanos y uno de ellos tenía una actitud muy mala, no sé si lo recuerdas, era muy grosero y Sí, otro hermano era muy laxo. Entonces, dan diferentes mensajes al equipo y en este caso que estoy platicando era particularmente a los operadores y uno le daba con un palazo y el otro realmente lo invitaba a dormir a su casa. Obviamente estoy diciendo extremos, ¿no? ejemplos nada más extremos, ¿no? Pero así. Entonces, el tema de igualar la comunicación y saber hacia dónde nos vamos es sumamente importante. ¿Y sabes por qué? Porque es como los hijos. Cuando saben que para estos permisos es con mi mamá, cuando estos permisos son con mi papá, entonces ya sabían, me regañó pero al rato voy y le digo al otro, oye, jefe, pues mira, me dijo que no sé qué, no, no te preocupes, estén aquí con esto. Y entonces, eh, Mangancha. más engancha. Entonces, debe de haber una directriz y, pues sí, ponerte de acuerdo. eh, y yo creo que algunas de las principales recomendaciones que yo daría, Pepe, serían, si tuviera que resumirlo en tres, sería definitivamente el contar con un consejo, pero con la mezcla que dijimos, empresa, o sea, perdón, familiares, externos y empleados, o sea, directivos, esa sería una de ellas. Comunicación, aunque suene muy, muy general, pero definitivamente comunicación tanto con los demás familiares, con los empleados, hacia el exterior, eso sería. Y planeación slash visión clara y compartida, que todos Y, es- sepamos a dónde vamos. y esta visión que mencionas es mediano, largo plazo, las dos. Mira, híjole, es que estás, haz de cuenta que pisando un callo. ¿Por qué? Porque depende. Lo ideal es que tengas una visión de largo plazo, mediano plazo
y la inmediata. La inmediata es la operativa. La inmediata, el que te diga, tengo la planeación estratégica del año que viene, eso no es estratégico. Esa es planeación operativa. Esa es planeación operativa. Entonces, debes de tener las tres. Y por largo plazo, yo pensaría más allá de 5 años. Si Ok, fuéramos japoneses, estaríamos hablando de una planeación de 25 años, pero con que veamos más allá de 5 años, y especialmente por los cambios que hay económicos, yo diría que y con eso basta. políticos. Políticos, con eso basta. Muy No hay bien. más, no hay más. Oye, pues suena muy bien, ya nos tenemos que despedir, pero este capítulo me gustó mucho, creo que y espero que a nuestros escuchas les vaya a gustar también. Y bueno, ¿qué es el último mensaje que quieres dar para despedirnos, Juan? Pues yo diría dos mensajes. Uno, los comentarios que tengan, pónganlos por favor en el área de comentarios y también suscríbanse. Y el siguiente mensaje sería, nos vemos la siguiente semana con el tema de sucesión. Es bastante interesante, sería un spin-off de esta. Les va a gustar mucho. Yo estoy seguro que sí. Y bueno, de parte mía, el comentario es síganos por favor en nuestras redes, que eso es lo normal en este tipo de podcast, ¿verdad? Podcast, les decimos nosotros. En nuestro podcast En nuestro estamos. podcast. Síganos en HyperCons en todas las redes, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y ahora aquí en este canal de YouTube. HyperCons es HyperCons y escríbanos, por favor, nos va a dar mucho gusto saber de ustedes. Oigan, y no olviden también en Spotify. Estamos también entrando a Spotify, no me lo hagas menos, Pepe. Ahí nos No me vemos lo hagas también. menos. Ahí nos Ok, vemos y va a estar muy interesante saber sus opiniones. Que que estén muy estén muy bien, bien. cuídense mucho. Un saludo, bye. Adiós. Adiós.